Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Tema dneva. Nocoj imam prav posebno čast, da lahko gostim predsednika odbora za zunanjo politiko Venezuele, Francisca Sucreja. Gospod je tesen sodelavec venezuelskega predsednika Juana Guaidoja in bo danes za nas komentiral razmere v tej državi, kjer še vedno delno vlada hunta socialističnega diktatorja Nicolasa Madura. Mr. Sucre, welcome to our studio and welcome to Slovenia. Thank you. It's a pleasure to be here. Venezuela has disappeared from the mainstream news in recent months. After the Russian military aid and blockade of humanitarian aid, we have lost the insight into happenings in Venezuela. What is currently going on in your country? Básicamente, Venezuela está enfrentando una dictadura militar, una dictadura que ha venido transformándose en una especie de corporación criminal que está promoviendo el terrorismo, el tráfico de drogas. Es la principal causante de la gravísima crisis humanitaria compleja que estamos enfrentando en Venezuela. Más de 5 millones de venezolanos están fuera hoy del país y la proyección es que para finales del próximo año ese número va a aumentar a 8.3 millones de venezolanos. Lo que estamos viendo en Venezuela es la lucha de un pueblo unido con un liderazgo firme como el del presidente Juan Guaidó por la recuperación de la democracia, que es el requisito indispensable, necesario, previo para poder avanzar en la reconstrucción económica del país. But how many countries have so far recognized the government of Juan Guaidó? Does the democratic world still support your government? Sí. Actualmente son casi 60 países del mundo que reconocen al presidente Juan Guaidó. Eslovenia es uno de los primeros países en reconocer al presidente encargado Juan Guaidó. Y esa coalición va a aumentar en los próximos meses. Estamos desarrollando una política diplomática muy importante. Esta coalición de 60 países es una coalición que no veíamos en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Una coalición que tiene a la mayoría de los países de América, la mayoría de los países de Europa y la mayoría de los países de Asia y de África, apoyando esta lucha de Juan Guaidó y del pueblo venezolano por recuperar nuestro derecho a tener un país desarrollado, un país con instituciones fuertes, un país que sea parte de la comunidad internacional en la lucha contra las amenazas comunes de las democracias, terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero. Venezuela pronto va a recuperar su democracia y gracias al apoyo internacional, que es uno de los principales que hemos tenido, ese objetivo de recuperar la democracia estamos muy próximos a obtenerlo. Well, the dictator Maduro, when he last appeared on television, said that people from Venezuela that are fleeing to other countries are much richer than the people that are coming to Venezuela, because people of Venezuela who go out, they have at least one car. How do you comment on such remarks that are very, very not appropriate? Bueno, esos comentarios dan cuenta de lo divorciado que está Maduro y su régimen de la realidad de los venezolanos. Los venezolanos están literalmente huyendo de Venezuela, son refugiados, no son inmigrantes, son refugiados y estamos pidiendo que se reconozca el estatus de refugiados. Los venezolanos están huyendo de Venezuela porque estamos confrontando una de las peores crisis económicas en toda nuestra historia. Venezuela, como ustedes saben, es un país con muchos recursos. Somos la mayor reserva petrolera del mundo, la octava reserva gasífera del mundo, la primera reserva de oro de todo el hemisferio occidental y sin embargo, después de 20 años de este modelo fracasado llamado socialismo del siglo XXI, hoy tenemos la peor crisis humanitaria del continente y los venezolanos se están yendo precisamente porque en Venezuela hoy comer es un lujo, curar una enfermedad es un lujo, tenemos un sistema sanitario absolutamente destruido
y por eso los venezolanos tienen que salir a buscar un futuro que esta revolución, que este socialismo atrasado que hoy pretende imponerse en Venezuela les ha robado. But Maduro's regime still holds power over armed forces, over police forces. Will army in years, let's hope months, weeks, abandon Maduro and join the democratic side? How is the process of convincing armed forces and high officials to change sides going? Bueno, en primer lugar, ese apoyo hacia el régimen de Maduro es básicamente de los altos mandos militares venezolanos. Los mandos medios y bajos están sufriendo igual que toda la población venezolana. La familia militar venezolana está sufriendo los embates de este desastre del socialismo del siglo XXI y el apoyo que tiene hoy el régimen de Maduro en la usurpación del poder que pretenden seguir avanzando es básicamente de la alta oficialidad, porque ellos son cómplices del desastre que hoy estamos viendo en Venezuela y están desarrollando estas actividades criminales de tráfico de estupefacientes, de tráfico de oro y toda suerte de actividades criminales. Pero dentro de las Fuerzas Armadas, la mayoría de las Fuerzas Armadas venezolanas está con el cambio. El problema que tenemos hoy en Venezuela es que hay una gran influencia de la inteligencia de Cuba que está controlando a las Fuerzas Armadas venezolanas. Hay más de, o casi 20.000 funcionarios cubanos hoy en Venezuela, en muchos de ellos en labores de inteligencia, tratando de prevenir que se dé esa reacción de los militares, que sería una reacción básicamente poniéndose del lado de la Constitución. Nosotros no estamos llamando a los militares a que den un golpe de Estado en Venezuela. Primero, que los golpes de Estado se le dan a las democracias. En este caso sería una rebelión y adoptar la Constitución, el juramento que los militares han hecho, que siempre hacen de respetar la Constitución y las normas constitucionales. Entonces, lo que estamos pidiendo, y hemos aprobado en la Asamblea Nacional una ley de amnistía para todos aquellos funcionarios militares y civiles del régimen de Maduro que no estén incursos en delitos de lesa humanidad y que den un paso al frente y se pongan del lado del pueblo venezolano y le den la espalda a la dictadura. You have mentioned before that you have a military junta, that you have a dictatorship, that they're trafficking drugs, trafficking in arms and so on. We have seen some videos from Venezuela, black trucks driving down the roads, shooting at people, bodies being hauled onto trucks. And it's hard for people in our country to imagine that that is a reality in your country. What do the people say? Are they afraid to speak out? No, en Venezuela tenemos un régimen que está soportado fundamentalmente en la represión, en la persecución política. Por ejemplo, en Venezuela en estos momentos hay más de 30 diputados, diputados electos por el pueblo, fuera de Venezuela, huyendo, porque contra ellos hay una persecución política. Tenemos diputados presos. Y todas las veces que los venezolanos salen a las calles a protestar legítimamente, a exigir sus derechos, bueno, la respuesta de esta dictadura es represión. Hemos tenido el asesinato de muchos venezolanos en las calles que han salido a luchar, a pedir, a exigir sus derechos, y eso, por supuesto, ha creado todo un ambiente de miedo, de salir a las calles, porque hoy en Venezuela protestar puede significar perder la vida. Eso es típico de estos regímenes totalitarios, que solamente lo que les queda es la fuerza para intentar imponerse sobre un pueblo. Por eso es tan importante el apoyo internacional, todos los pronunciamientos de los organismos internacionales. Recientemente, la alta comisionada de los derechos humanos presentó un informe en Naciones Unidas demoledor, un informe que da cuenta de toda la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. Y eso es parte de la actuación, de la conducta de esta dictadura que pretende, a fuerza de represión y de persecución política, mantenerse en el poder. Pero yo quiero decir aquí hoy que cuando un pueblo está decidido a cambiar, y hay muchos ejemplos mundiales,
Cuando un pueblo está decidido a avanzar en la conquista de su libertad y de su prosperidad, no hay fuerza militar, no hay componente institucional que pueda detenerlo. Y Venezuela está decidida a cambiar. Lo que queremos en Venezuela son elecciones libres y justas, que los venezolanos podamos expresarnos en unas elecciones y decidir nuestro futuro, no que nos impongan sin apoyo popular, que es lo que pretende hacer el señor Maduro usurpando el poder hoy en Venezuela. Interesting question. Why can't you call for this election? Because international community, some countries very grudgingly have said, okay, we have a provisional government of Juan Guaidó, but only for one task, to call a democratic and free election. And that hasn't happened. And people say, well, it didn't happen, so I guess Maduro is okay. But it's a different story entirely. You cannot have elections because all the offices are held by Maduro's people. Exactamente, exactamente. Para poder tener unas elecciones libres, necesitamos un órgano electoral independiente, un órgano electoral que no responda a las instrucciones del partido de gobierno. Hoy en Venezuela no se pueden tener elecciones libres y lo que estamos proponiendo es el cese de la usurpación, porque Maduro no es el presidente de Venezuela, está usurpando el poder, ir a un gobierno de transición. Durante ese periodo de transición, renovar el poder electoral, garantizar que los 5 millones de venezolanos que están fuera de Venezuela puedan votar y garantizar en general un ecosistema electoral que garantice la transparencia del proceso y finalmente ir a unas elecciones libres. En estos momentos no se pueden convocar elecciones en Venezuela porque el órgano electoral es una extensión del partido político de quien hoy usurpa la presidencia. Well, the United States of America and Lima Group have pledged support for democratic cause in Venezuela. You yourself have said most of the countries of South America, most of the countries of North America, most of the countries of Europe, some in Asia, have already recognized Juan Guaidó. But do you expect any help from these countries? Some talked about American intervention, or are you more inclined to solve this in Venezuela? Bueno, nosotros lo que estamos exigiendo son unas elecciones libres. Y esas elecciones libres, quien está obstaculizándolas es precisamente el señor Maduro. Ahora, yo te decía que la dictadura de Maduro se ha venido transformando en una corporación criminal. Y esa corporación criminal está poniendo en riesgo hoy la seguridad y la estabilidad del hemisferio occidental. Nosotros queremos una solución pacífica, constitucional, electoral. No estamos pidiendo intervención, pero hay que entender que si eso llegara a pasar en Venezuela, el único responsable de una situación de esa naturaleza es el propio Maduro, por estar utilizando el poder en Venezuela para poner en riesgo la seguridad y la estabilidad de los países vecinos. En el hemisferio occidental tenemos una organización que es la Organización de Estados Americanos, que agrupa a todos los países del hemisferio y allí hay un tratado muy importante que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que establece que se pueden tomar acciones colectivas cuando un país del hemisferio pone en riesgo militarmente o por promoción de terrorismo o por corrupción o por promoción del narcotráfico la seguridad y la estabilidad del hemisferio. Así que ahí están los instrumentos. Nosotros queremos que esto se resuelva lo más pronto posible y por supuesto de una manera pacífica y de una manera electoral. Lo que queremos es ir a las urnas electorales y expresar nuestra voluntad. But do you think that in the future if actually elections happen, they are free, they are democratic, and the new government does succeed in stabilizing the country in financial and other aspects, do you think that the people that have fled, the refugees from Venezuela, will return home? La mayoría va a regresar, la mayoría. Normalmente en estos casos de éxodos masivos
Este es un éxodo masivo forzoso. La tasa de retorno es del 30%. Yo creo que en Venezuela va a ser mucho más alta. Venezuela tradicionalmente fue un país que recibió migración de Europa, de América Latina, de Centroamérica. Somos un país que ha recibido tradicionalmente a gente de afuera. El venezolano está muy arraigado con su tierra, el venezolano es emprendedor, y la mayoría de esos jóvenes, porque la mayoría de los que se están yendo hoy en Venezuela son jóvenes, van a regresar a Venezuela. Y nosotros hemos diseñado desde el gobierno interino, a través de la Comisión de Política Exterior, un plan que hemos denominado el Plan Vuelve a Casa. Ese plan establece una serie de medidas, de políticas que vamos a tomar para facilitar el regreso de los venezolanos y su inserción en el mercado laboral venezolano. Estos jóvenes van a venir con nuevas experiencias, con conocimientos nuevos que van a enriquecer el desarrollo de Venezuela. Yo estoy seguro que en los próximos años, tan pronto se dé el cambio político en Venezuela, Venezuela va a ser considerado uno de los milagros económicos de América Latina. Tenemos cómo hacerlo, sabemos hacia dónde debemos ir, y lo que se necesita en este momento es el cambio político, un nuevo liderazgo que tenga la legitimidad del apoyo popular para emprender ese camino hacia el futuro, hacia la prosperidad y hacia el bienestar que merecemos los venezolanos. Let me ask you that thing. Before you have talked about structure of Maduro's regime, and it sounds very much like a deep state, which means they have everything under control, from media to police to military. They are not elected to office and so on. When you make restoration of your country, how many people do you think, in percent or numbers, will or are involved with the regime, that they are connected to the regime? And do you have people in your democratically elected, parliament, Congress, to replace those offices? Will this transition of power be easy or hard? No, I think the transition in the economic, desde el ámbito económico va a ser una transición rápida. Hay mucho interés de los inversores a nivel mundial de ir a Venezuela en el sector energético, gasífero, turismo. Hay muchas oportunidades. Y nosotros vamos a necesitar de la cooperación internacional de nuestros vecinos y de nuestros hermanos en Europa para juntos reconstruir ese país. Ya nosotros hemos diseñado un plan que se llama el Plan País. Es un plan muy detallado y sabemos perfectamente desde el día 1 qué es lo que tenemos que hacer, cuánta gente necesitamos en cada una de las dependencias públicas. Es un plan muy detallado que no deja espacio a la improvisación. Estamos muy claros de la responsabilidad que el nuevo gobierno va a tener tan pronto asuma después de unas elecciones, con la expectativa grandísima que tienen los venezolanos por reconstruir y recuperar su prosperidad. La gran mayoría de los padres venezolanos que quieren ver de vuelta a sus hijos de regreso a Venezuela, pero con oportunidades. Hoy, por ejemplo, el salario mínimo en Venezuela es de $2 al mes. Eso es lo que gana un venezolano hoy. Estamos hablando de 6 centavos al día. El Banco Mundial establece, que una persona es considerada pobre cuando gana $1.9 al día. Los venezolanos están ganando 6 centavos al día. Nuestra economía se ha contraído en un casi 60% en estos últimos 5 años. La producción petrolera ha caído brutalmente de 3.5 millones de barriles al día a 600.000 barriles al día. Y eso ha creado pues toda una situación de crisis económica que no habíamos confrontado nunca en la historia. Entonces, la transición en términos económicos va a ser rápida porque hay mucho interés. Ya el gobierno interino del presidente Guaidó ha establecido a través de reuniones con enviados con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial. Ya los planes están listos, simplemente de comenzar a implementarlos. I think that everyone who watched this will know that you're fighting for a noble cause, for a noble thing, to restore democracy, to restore the rule of law in Venezuela. Exacto. So I would ask you,
do you have anything to say to Slovenian people? I believe the majority supports your cause, but there are still some who think that it's all good, it's all fine. So you have said a lot of terrible things, but also there is hope because you're fighting for it. So maybe a message from you to Slovenian people. Esta lucha que estamos dando no es ajena a la población de Eslovenia. Ustedes como pueblo han sufrido también, como estamos sufriendo los venezolanos, los embates de la imposición de modelos fracasados. Eso es lo que estamos hoy luchando. Hoy Eslovenia es un país en vías de desarrollo, miembro de la Unión Europea. Se ve que hay prosperidad, hay oportunidades. Todos los países tenemos problemas, por supuesto, pero hoy la situación de Eslovenia es muy distinta a la que era hace unos años. Y Venezuela está atravesando una situación similar. En Venezuela hay una dictadura y los venezolanos que está imponiendo un modelo fracasado, importado de Cuba, que se llama socialismo del siglo XXI. Queremos reemplazar ese modelo a través de elecciones libres e independientes para poder avanzar en la reconstrucción del país. Estoy seguro que en esa Venezuela del futuro que viene vamos a poder tener una cooperación muy estrecha, el pueblo de Venezuela a través de sus legítimas instituciones con las legítimas instituciones de Eslovenia, y vamos a poder avanzar en muchos aspectos económicos y comerciales beneficiosos para ambos países. Señor Sucre, thank you for your time and thank you for being my guest. Muchas gracias y un gran saludo a todo el pueblo de Eslovenia y gracias por el apoyo a la lucha que estamos dando en Venezuela. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za pozornost. Upam, da vam je današnja oddaja osvetlila dogajanje v Venezueli, kjer zagotovo ni tako, kot pravijo naši levičari, pač pa tako, kot pravi gospod, ki sedi poleg mene. Kajti tisti, ki se bojujejo za resnico, za demokracijo, za poštenje in za pravno državo, se bojujejo za prave stvari. Nasvidenje.